Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga poderosamente en este momento. Yo quiero agradecer al Señor infinitamente porque para mí es un privilegio grande poder estar en este lugar y compartir el mensaje más precioso que se ha predicado en este mundo. El Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos reveló a cada uno de nosotros por su amor, su gracia y su misericordia. Mi querido hermano y amigo, agradezco al Señor por la audiencia que usted nos brinda para que unidos estudiemos la palabra del Señor. Y sin duda alguna, la palabra tiene algo especial en este día para usted. No es una casualidad que usted nos haya sintonizado, sino que hay un programa de Dios. Porque, amigo oyente, en Dios no existen casualidades. Dios no es un Dios casual. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Le invito hoy para que se una conmigo en esta oración. Pongamos este programa en las buenas manos de Dios y que este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar. Oremos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador. Te agradezco en una forma especial, Señor, este privilegio que me concedes estar en este lugar. Estamos listos con tu ayuda para compartir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escucharán, cualquiera que sea su necesidad. Ten misericordia, Señor, de ellos, y por favor ayúdales, conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, glorifícate, Señor, mientras esta palabra va a ser predicada. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, después de esta hermosa oración que hemos hecho al Señor, ahora vamos a leer la palabra, las Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintio. Ahora estamos avanzando ya hasta el capítulo número 5. Leeré hoy en el capítulo número 5, versículo 1 y versículo número 2. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el apóstol San Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, dice el apóstol San Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros este que cometió tal acción? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo. En el Nuevo Testamento encontramos tres tipos de personas que las Sagradas Escrituras nos dice que sean separados de la comunión con la iglesia local. El número uno que nos presenta la palabra del Señor es aquella persona que crea dificultades y discordias constantes entre los hermanos. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 6, versículo número 19, dice, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el primer tipo, estimado hermano y amigo, de personas que tienen
según la Escritura, ser separados de la comunión con la iglesia del Señor. En la carta segunda de Tesalonicenses, el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, en los versículos 6, versículo número 11 y versículo número 14, nos habla algo referente también a lo que se refiere a esta primer clase de personas que tienen que ser separados de la comunión de la iglesia del Señor. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo número 2, en el versículo 6, 11 y 14, el apóstol dice lo siguiente: Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo sea manifestado. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 11, el apóstol San Pablo dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En el versículo número 14, el apóstol dice: A lo cual os llamo mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la segunda persona, según el escrito sagrado, que tiene que ser separado de la comunión de la iglesia, la persona de conducta inmoral. Es el caso que nosotros hemos leído aquí y lo voy a volver a retomar para que lo veamos y vamos a hacer una contextualización de este glorioso contexto bíblico. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aquí el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos está hablando de un caso que él lo considera, dice, un caso bastante extraño y un caso bastante perjudicial para la comunión de la iglesia del Señor. Y algunas veces, estimado hermano y amigo, los que están en la misma esfera no pueden saber ni descubrir la situación que se está llevando a cabo. Y se acondicionan a esa situación y piensan que eso no va a causar un aspecto negativo en la congregación o en la comunidad cristiana. Pero alguien de afuera, como el apóstol San Pablo, él oye esta situación y él entiende, según la misma disciplina apostólica, que este era un hecho que iba a perjudicar la obra del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo: se oye que hay entre vosotros fornicación. Vean cómo es el estilo que San Pablo va a abordar este caso. Estimados hermanos y amigos, siempre cuando hay un caso de esta índole, hay que tener una estrategia especial cómo se va a tratar este caso. ¿Por qué razón? Porque hay que extirpar el mal, pero con el cuidado que también tenemos que construir. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo: y tal fornicación. Esto, estimado hermano y amigo, si usted lo observa, el apóstol San Pablo está declarándolo singularmente como un caso muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Y tal fornicación, dice el apóstol San Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y aquí viene el momento. Vea, estimado hermano y amigo, la introducción que el apóstol San Pablo hace para tratar el caso. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ve, estimado hermano y amigo, esto es un caso bien singular y un caso muy delicado, que era necesidad que se que se tratara. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo número 2, estimado hermano y amigo, dice: y vosotros estáis envanecidos. Había una situación muy peligrosa allí, pero ellos no habían podido identificar esa situación. Para ellos era un caso liviano. Para ellos
era un caso que no tenía mucha importancia. Es las estrategias, estimado hermano y amigo. El Evangelio había llegado a Corinto. En los tiempos donde Grecia, prácticamente, estimado hermano y amigo, era un país poderoso. Porque recuerde, estimado hermano y amigo, el lenguaje que hablaba casi podemos decir universalmente en esos tiempos era el idioma griego. Y casi todos los apóstoles y discípulos del Señor hablaban la lengua griega. Bendito sea el nombre de Cristo. Y usted debe notar, estimado hermano y amigo, que el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras fue escrito en la lengua griega. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos, estimados hermanos y amigos, y vosotros estáis envanecidos. Un caso de estos, ellos en su vanidad, en su vanagloria, en su ego, no habían dado importancia a este caso. Y luego el apóstol San Pablo formula una pregunta que es muy interesante y la voy a tomar en este momento. ¿No debieras más bien haberos lamentado? Ve, estimado hermano y amigo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice que sea quitado, estimado hermano y amigo. Por eso dije en el inicio de este sermón que hay tres clases de personas que dice la Biblia que tienen que ser separados. ¿De qué cosa, estimado hermano y amigo? Tienen que ser separados de la comunión de la iglesia. Recuerde lo que el apóstol San Pablo le escribió a los hermanos de Corinto. Él les dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando dijo San Pablo esas palabras, se estaba refiriendo, estimado hermano y amigo, específicamente a este caso que hemos leído en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, pasamos al siguiente persona que la Biblia nos enseña que sea separado de la comunión con la iglesia del Señor. ¿Quién es el tercero? Bendito sea el nombre del Señor. El tercero es el herético. ¿Y qué es el herético, estimado hermano y amigo? De la palabra del idioma griego que nos viene este término, este vocablo, a nuestro idioma castellano. Esto quiere decir, estimado hermano y amigo, airíticos. Y esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, o sea relativo. Lo que encontramos en la etimología de esta palabra que le he dicho, en el idioma griego, en el uso que se hacía en esos tiempos, se refiere esta palabra a la herejía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el tercer personaje que tiene que ser, estimado hermano y amigo, excluido de la comunión de la iglesia, es el herético. Veamos lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1, estimado hermano y amigo. Aquí aparecen los heréticos. Y dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, estimado hermano y amigo, que fue entre el pueblo que estaban los falsos profetas. Parece ser, estimado hermano y amigo, que el enemigo lanza sus demonios para que detengan la bendición de la iglesia del Señor, para que ellos infiltren lo que son las herejías y usa a los heréticos para que sean los elementos que van a introducir dentro de una comunidad cristiana, estimado hermano y amigo, las falsas doctrinas, las herejías. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice el apóstol, dice, falsos profetas. Llevan el nombre de profeta, estimado hermano y amigo, pero son profetas falsos. Parece ser que la comunidad cristiana es muy apetitiva para este tipo de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, dice también que en el antiguo tiempo hubieron falsos profetas entre el pueblo, en medio del pueblo. ¿Y de qué pueblo está hablando, estimado hermano y amigo? Del pueblo del Señor. Por eso es muy importante las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran, estimado hermano y amigo, narradas y explicadas en los evangelios. Y viene a mi mente aquella vez cuando el Señor Jesucristo habló, estimado hermano y amigo, de aquel hombre que cultivó su tierra. Pero en la noche vino un enemigo y sembró cizaña. Sus criados dijeron, Señor, sembraste tú buena semilla, pero ¿quién sembró la cizaña? Y el Señor, de este cultivo, dijo, el enemigo vino en la noche. Ve, estimado hermano y amigo, ¿a quién se está refiriendo cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el enemigo vino de noche y sembró cizaña? ¿Quién es el que siembra cizaña? Es el enemigo. Pero aquí hay un misterio, estimado hermano y amigo, que es muy importante que lo entendamos. Quizás como un misterio que el Señor nos revela a cada uno de nosotros. Que siempre donde hay trigo va a aparecer la cizaña. Y lo más enigmático de esto, estimado hermano y amigo, es que el Señor recomendó que no se arranque la cizaña, que se deje crecer juntamente con el trigo. Ve este misterio, estimado hermano y amigo. La cizaña nadie la puede arrancar, porque los criados dijeron, vamos y las arrancamos. Dijo, no, deja que crezcan ambos juntos. Y el Señor Jesucristo dijo que en el tiempo del fin los ángeles vendrán y ellos sí pueden sacar y separar lo que es la cizaña del trigo. Ve el efecto tan peligroso de los heréticos, estimado hermano y amigo. Pero usted me va a decir, predicador, yo no creo que en mi comunidad, o no creo que me haya encontrado con un herético. Estimado hermano y amigo, puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Y es muy importante que usted entienda lo que dice la palabra del Señor. Todos los tres individuos que hemos, estimado hermano y amigo, hablado referente que la iglesia tiene que separarse de la comunión con ellos, entiendo que este aspecto de los heréticos es muy importante que lo tratemos con sumamente cuidado. ¿Por qué razón, estimado hermano y amigo? Porque el mundo religioso que se mueve ahora en día se está moviendo, estimado hermano y amigo, por esta cantidad de personas que introducen elementos corruptos en la harina que representa la doctrina gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estos heréticos se creen con la autoridad de introducir cualquier elemento en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Luego el apóstol San Pedro dice en esta maravillosa carta, y este contexto que he leído, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hay que tener cuidado, estimado hermano y amigo. Cuando la Biblia habla de maestros, hay que tener mucha consideración. Si un humano habla y dice, usa el término maestro, posiblemente no reúna la profundidad del significado en la etimología de esta palabra maestro.
Pero cuando el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol, estimado hermano y amigo, que van a aparecer estos falsos maestros, esto quiere decir que son personas eruditas con la capacidad pedagógica de convencer estratégicamente a las personas y seducirlos para que los puedan seguir a ellos. San Pedro dice falsos maestros, aunque aparentemente, estimado hermano y amigo, tengan un perfil de cristiano, San Judas dice que los hechos negarán la eficacia de lo que ellos afirman. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pedro nos advierte y nos dice que hubo falsos profetas entre el pueblo. Está hablando, estimado hermano y amigo, en el Antiguo Testamento. Pero después el apóstol Pedro gira ese panorama para el tiempo futuro. Él sabía, estimado hermano y amigo, que cuando apareciera esta tormenta de falsos maestros, él no iba a estar vivo. Pero sí sabía que la palabra iba a correr por todo el mundo e iba a advertir a todos los hijos de Dios que han creído a su palabra. Y luego el apóstol dice, ve lo que hacen los maestros, analícelo, estimado hermano y amigo. Dice que van a introducir encubiertamente herejías. Y el que introduce herejías se llaman heréticos. Por eso se llama así. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos van a introducir encubiertamente. Y usted sabe el término, estimado hermano y amigo, lo que significa encubiertamente. Bendito sea el nombre del Señor. No hay necesidad de dar más explicación a esto. Entonces, ¿qué es lo que van a introducir encubiertamente? Van a introducir herejías. ¿Qué clase de herejías? Estimado hermano y amigo, ninguna herejía edifica. Las herejías destruyen. Y el apóstol dice herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús sea glorificado, estimado hermano y amigo. Luego encontramos algo en el libro de Tito, capítulo 3, versículo número 10. Y dice la palabra, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, dijo San Pablo, deséchalo. Ve, estimado hermano y amigo, ¿cuál es el celo apostólico de cuidar la grey del Señor? Porque usted es carísimo, estimado hermano y amigo. Usted cuesta la sangre del Señor Jesucristo. Usted es labranza del Señor. Usted es cultivo del Señor. Usted es una oveja del Señor. Usted es trigo del Señor. Y por lo tanto, estimado hermano y amigo, es necesario cuidar la grey del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 16, versículo número 17 y versículo número 18, dice el apóstol San Pablo, siguiendo, estimado hermano y amigo, el tercer tipo de hombre que tiene que ser separado de la comunión de la iglesia del Señor. ¿Y por qué tiene que ser separado de la comunión? Para conservar, estimado hermano y amigo, la grey del Señor que está sana, que está sirviendo al Señor de todo corazón. San Pablo nos explica esto, estimado hermano y amigo.
Mas os ruego, hermanos, San Pablo está haciendo una petición. Ve el lenguaje de la gracia que siempre, cuando estudio los escritos del apóstol San Pablo, siempre, estimado hermano y amigo, lo vamos a encontrar la manera como usa el lenguaje de la gracia. Y dice, mas os ruego, hermanos. Ese es el lenguaje de la gracia. No les está imponiendo a los hermanos. Es un ruego que está haciendo el apóstol San Pablo. ¿Y por qué hace ese ruego? Porque al final del día, si ellos obedecían, eran ellos los que iban a ser bendecidos por la obediencia de ese ruego que dijo el apóstol San Pablo. Pero veamos el ruego que él dice. Os ruego, hermanos, que os fijéis. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo está escribiendo. Este escrito fue para la iglesia en Roma, pero ahora es para usted, que me está oyendo. ¿Qué le dice el Señor a usted? San Pablo dice, más os ruego, te ruego a ti, hermano, que estás escuchando hoy. ¿Qué dice? Que te fijes. No es que critique, que te fijes. Bendito sea el nombre del Señor. En los que causan divisiones. Esas personas que causan divisiones. Dice San Pablo que hay que fijarse en ellos. ¿Con qué propósito, estimado hermano y amigo? De separarse de ellos. No permitas que te involucren a ti en una división. San Pablo dice que tú te fijes en los que causan divisiones. Y dice el apóstol San Pablo, y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que usted ha aprendido, estimado hermano y amigo? San Pablo dice, lo ruega a usted. Estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo que estos causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Usted tiene un líder, estimado hermano y amigo. Usted tiene un pastor. Usted tiene una iglesia donde se congrega. Apoye a esa iglesia, pero obedezca, sea fiel a la doctrina que ha sido enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 18 dice el apóstol Pablo, porque tales personas, y aquí, estimado hermano y amigo, el apóstol lo está señalando. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ve, estimado hermano y amigo, pero ¿cómo va a servir a nuestro Señor Jesucristo aquel que sirve de tropiezo a la doctrina del Señor? San Pablo dice que tiene que ser alejado de la comunión de los santos. Y luego dice el apóstol, estimado hermano y amigo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le hago una pregunta, estimado hermano y amigo. El que no sirve a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le está sirviendo? ¿Se ha puesto a preguntar a usted si estas personas que no sirven al Señor Jesucristo, ¿a quién están sirviendo? Estimado hermano y amigo, aquí no hay estados medios. El que no sirve al Señor Jesucristo le está sirviendo en el sentido opuesto del rey y el príncipe de las tinieblas. Y San Pablo nos advierte, pero antes con esas palabras tan hermosas que él dijo, mas os ruego, hermanos, no es una obligación. Bendito sea el nombre del Señor, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Entonces, estimado hermano y amigo, ellos buscan la comunidad
cristiana. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para servir a su propio estómago, pero no servir a la grey del Señor. Ellos están allí porque dentro de ellos hay un apetito. ¿De qué apetito? De sacar algo que sea provechoso para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo, con suaves palabras y lisonjas. Vea estos falsos maestros, estimado hermano y amigo. San Pablo es claro, con suaves palabras. Y muchas veces, estimado hermano y amigo, la gente quiere oír lo que ellos les gusta, pero no quieren oír lo que ellos necesitan. Y le voy a decir algo, estimado hermano y amigo. Muchas cosas que a usted le gustan, no le gustan a Dios. Y muchas cosas que a Dios le gustan, a la gente no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo aquí está advirtiendo de este tercer persona que la iglesia tiene que separarse de la comunión con este tipo de personas. Dice que vienen con suaves palabras y lisonjas. ¿Sabe el vocablo lisonjas, estimado hermano y amigo? Algo que lo va a endulzar, algo apetitivo, algo que lo va a atraer a usted. Esa es la estrategia. Ellos son como un buen pescador, porque el pescador bueno sabe cuándo la marea, estimado hermano y amigo, está lista para poder pescar, y también sabe cuando no es el momento para pescar. Así son estas personas. Ellos saben a qué clase de hermanitos se acercan. Y dice el apóstol San Pablo, y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Qué triste es esto, estimado hermano y amigo. ¿A dónde se dirigen los falsos maestros, los heréticos, los falsos profetas? ¿A dónde ellos tienen su campo fértil? En los corazones de los ingenuos. Que Dios nos ayude y traiga bendición en esta tarde para su vida. Después que hemos estudiado las tres clases de personas que la comunidad cristiana tiene que separar de esa comunión, ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro aspecto que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Le vuelvo a recordar algo muy especial. Recuerde que en el mensaje de San Pablo a la iglesia de Corinto, el tema es la conducta cristiana. Y todo lo que estamos viendo, estimado hermano y amigo, está relacionado con la conducta de los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos este otro aspecto tan importante. Estaban, estimados hermanos y amigos, fragmentando el cuerpo del Señor Jesucristo. Ve hasta dónde había llegado esta situación. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo número 1, aquí encontramos que ellos, estimados hermanos y amigos, estaban fragmentando el cuerpo del Señor, que era la iglesia del Señor. Pero dejemos que el apóstol San Pablo nos explique este punto que es muy interesante. ¿A dónde estaba la fragmentación? Uno de los aspectos tan importantes que usted como cristiano, mi querido hermano y amigo, debe de entender algo. Apartarse de aquellos que quieran fragmentar el cuerpo del Señor Jesucristo. No manche sus ropas, porque aquel, estimado hermano y amigo, que causa división al cuerpo del Señor Jesucristo,
será responsable también de la sangre del Señor. En 1 Corintios capítulo número 6, versículo número 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros? Aquí parece que el acento del apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, estaba subiendo de nivel. Y es muy importante lo que él dice en esta pregunta. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estimado hermano y amigo, aquí vemos cómo ellos estaban fragmentando el cuerpo del Señor. Para ellos era fácil ir a la corte y demandar a un hermano, aquel mismo hermano que se sentaba y se sienta en el asiento de la congregación, que han compartido cultos hermosos, y llevarlo, estimado hermano y amigo, a una corte humana. Aquí San Pablo no puede, estimado hermano y amigo, aceptar esta situación. Y esto tenía que tratarse. ¿Por qué razón tenía que tratarse, estimado hermano y amigo? Por lo que dice el apóstol San Pablo. Y él dice, ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos. ¿A dónde tiene que ir cuando haya una dificultad, estimado hermano y amigo? ¿A la corte? No. Aquí San Pablo está diciendo que tiene que ir delante de los santos. ¿Quiénes son los santos, estimado hermano y amigo? Son aquellos que están encargados de liderar la iglesia. Ellos Dios le ha dado autoridad. ¿Para qué Dios le ha dado autoridad, estimado hermano y amigo? Para corregir las deficiencias que muchas veces aparecen en las congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto importante es que ante los ojos de Dios, esta era una conducta impropia. Ve, estimado hermano y amigo, hay cosas que delante de la vista del ser humano parece que es leve, pero delante de los ojos de Dios era una conducta impropia. ¿A quién vamos a agradar, estimado hermano y amigo? ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los seres humanos? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 7, yo quiero que veamos esto. Esta situación que les he dicho anteriormente, que ante los ojos de Dios, esto era una conducta impropia. Pero veamos que sea el apóstol San Pablo que nos explique, estimado hermano y amigo. Y él dice, ¿os alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Viene otra pregunta. Y la pregunta es la pregunta número 2. Y le encontramos en el versículo número 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego sigue diciendo el apóstol San Pablo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, viene la tercera pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ve, estimado hermano y amigo, aquí San Pablo les hace otra interrogación. ¿Son incapaces ustedes de juzgar cosas pequeñas? Cosas que se pueden resolver, estimado hermano y amigo. Y viene la siguiente pregunta. Y él dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Estimado hermano y amigo, espero que Dios nos ayude a entender este gran programa
que San Pablo nos explica aquí, de la verdadera conducta que debe de observarse en una comunidad cristiana. Y luego pregunta el apóstol San Pablo, otra pregunta, estimado hermano y amigo, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, viene la siguiente pregunta. ¿Podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿De menor estima? ¿De qué se está refiriendo, estimado hermano y amigo? En una comunidad cristiana tenemos diferentes posiciones sociales. Tristemente, así es, estimado hermano y amigo. Unos poseen más bendición. Otros poseen bendiciones medias. Y otras, estimado hermano y amigo, medias. Y tristemente, otros en una condición humilde. Pero vean aquí lo que San Pablo está diciendo. Y él nos dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vean, estimado hermano y amigo, por eso les dije que ante los ojos de Dios, era una conducta impropia. ¿A quienes ellos juzgaban? A los pobres, a los de poca estima. Pero aquellos que tenían estima no tocaban nada. Que Dios nos ayude a ser imparciales en el ministerio del Señor. Luego, estimado hermano y amigo, el versículo 5 dice el apóstol San Pablo. Y aquí viene la disciplina. Aquí viene la instrucción apostólica. Después que les hace estas 5 preguntas. Estas preguntas, estimado hermano y amigo, que sin duda leyeron el sentir del alma de la iglesia de Corinto. En el versículo número 5, el apóstol San Pablo dice, y aquí, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo, para avergonzaros, lo digo. Y otra pregunta viene el apóstol San Pablo de esta declaración. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Vea, estimado hermano y amigo, y prosigue la pregunta en el versículo número 6. Y el apóstol dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Ve, estimado hermano y amigo, la condición como estaba. Los mismos hermanitos que se sentaban en la misma congregación, en el mismo culto, se veían pleiteando en la corte. Y San Pablo dice, estimado hermano y amigo, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto, dice San Pablo, es delante de los incrédulos. No hay alguien capaz de autoridad en la congregación para que trate este problema, sino que el problema tiene que ser tratado en la corte, dijo San Pablo. Que Jesús nos ayude, estimado hermano y amigo. En el versículo número 7, el apóstol San Pablo termina este contexto. Y dice el apóstol, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y luego hace otra pregunta. En este contexto que hemos leído, hay una serie de interrogaciones que hace el apóstol San Pablo. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Se lo voy a decir. Preguntas inteligentes sacan a luz respuestas inteligentes.
Luego dice el apóstol San Pablo, en el versículo número 7, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Luego termina con otras dos preguntas y dice, estimado hermano y amigo, porque no sufréis más bien el agravio. ¿Hasta dónde estaba el orgullo, estimado hermano y amigo? Qué triste es cuando el orgullo se posesiona en el corazón de una persona. No puede soportar ni a una mirada, porque su ego que tiene en su corazón, y lo que dice San Pablo aquí, porque no sufréis más bien el agravio. Y luego en la última pregunta de este contexto dice el apóstol, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro aspecto muy interesante que también lo encontramos en lo que San Pablo escribe a la iglesia en Corinto, debido a quienes estaban ellos juzgando en aquellos momentos. Esto es a otros creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, estimado hermano y amigo, no está condenando aquí el sistema judicial. Quiero que lo entienda. No piense que no estamos de acuerdo con el sistema judicial, en el sentido como una institución, porque él mismo lo había usado en Hechos capítulo 25, versículo número 10 al versículo número 11. No estamos en oposición en el aspecto judicial como una institución. Veamos qué es lo que el apóstol San Pablo nos está explicando. Él tuvo que hacer uso de ello. En el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 10 y versículo número 11, él dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dijo el apóstol San Pablo, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y San Pablo dijo, a la corte de César apelo. Ve, estimado hermano y amigo, es muy importante que esto lo entendamos. Después de las palabras que recientemente se las expresé a ustedes. Hay una nota muy importante que quiero compartirlos aquí, estimado hermano y amigo. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que los cristianos que están reunidos deberían usar de todos los medios a su disposición para acabar con esas dificultades legales y no llevarse el uno al otro ante los tribunales paganos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que hemos desarrollado este aspecto muy importante, tratemos ahora otro aspecto que encontramos en las declaraciones del apóstol San Pablo, a causa de quienes tenían ellos que juzgar en el futuro. Es decir, estimado hermano y amigo, al mundo y a los ángeles. En el libro del profeta Daniel,
encontramos, estimado hermano y amigo, unas declaraciones importantes que yo las consideré importantes. Y se las voy a citar aquí. En el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, en el versículo número 18 y el versículo número 22, dice, versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Ve, estimado hermano y amigo, que juzgaremos al mundo, dice la palabra del Señor. Y luego en el versículo 22, el profeta Daniel lo dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Dice que se dio el juicio. Aquí estamos hablando de un término judicial, estimado hermano y amigo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿Y para qué se da el juicio, estimado hermano y amigo? Es para juzgar. Aquí está viendo que a los santos se les va a dar este privilegio. ¿Para qué? Para que sean los santos que juzguen. Según el relato del libro del profeta Daniel, y él dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero tomar unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos declare y Él nos diga. En el capítulo 19, versículo número 28, del Evangelio según San Mateo, Él dice esta palabra. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es el aspecto profético que San Pablo les estaba diciendo, estimado hermano y amigo, a los hermanos de Corinto, en medio de aquella turbulencia religiosa en las cuales ellos se encontraban. Pero veamos hoy, ya que escuchamos las palabras del Señor, veamos qué nos dice el apóstol San Pedro de este mismo aspecto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser juzgados en el día del juicio. Y en Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 4, encontramos aquí algo, hermanos y amigos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí, estimados hermanos y amigos. Acompáñenme en la próxima audición.